Ay, madre mía, lo de Demet Özdemir está que arde. ¿Os habéis enterado? Se ha comparado con un guepardo y el salseo ese con acento piceo. O sea, ¿en serio, un guepardo? Madre del amor hermoso. Esto ha explotado, pero a lo bestia. La actriz turca, que la conocemos todos por sus papeles y su vida de película, ha soltado una frase que ha puesto patas arriba las redes sociales. Ha estado hablando, ya sabéis, en alguna entrevista o por ahí, y se le ha escapado esto de que se siente como un guepardo. Un guepardo, señores. Ahora, para ser honestos, yo al principio me quedé en plan, ¿qué está diciendo esta mujer? ¿Un guepardo? ¿Por qué? ¿Porque es rápida? ¿Porque es elegante? ¿Por qué caza? ¿Por dónde cogemos esto? El caso es que la gente se ha lanzado en tromba a criticarla, a analizarla, a darle vueltas. Hay de todo, Muchos dicen que es una falta de respeto, que es demasiado altiva, que se cree superior a los demás. Que un guepardo es un animal salvaje, depredador, solitario, y que ella se está poniendo en ese pedestal. Y claro, las comparaciones con otros famosos que a veces dicen cosas raras, pues han empezado a volar. Ya sabéis cómo es esto, cuando alguien dice algo que no gusta, enseguida salen 1000 voces a decirte mira, como aquel otro que también dijo tal tontería. Pero yo, para seros sincera, me da que va más allá. Lo que yo creo que está pasando aquí es que la gente está buscando cualquier excusa para meterse con ella. Demet Özdemir es una estrella, atrae muchas miradas, y cuando alguien atrae tantas miradas, pues también atrae muchas críticas. A lo mejor ella lo dijo en un contexto diferente, a lo mejor se refería a su instinto, a su forma de perseguir sus metas, de ir a por lo que quiere en la vida. Ya sabéis, como un animal que va a por su presa, pero en un sentido metafórico de ambición, de lucha. Porque pensemos un poco, ¿a cuántos de nosotros no nos han dicho alguna vez que somos muy ambiciosos, o que vamos a por todo? ¿O que tenemos un instinto especial para conseguir lo que queremos? A lo mejor ella lo ha expresado de una forma que ha sonado rara, pero la idea de fondo podría ser algo positivo, ¿no? Dejaros de tonterías, quiere decir que tiene carácter, que es una luchadora. Pero claro, el titular vende. Demet Özdemir se compara con un guepardo. ¡Boom! Ya tenemos el lío montado. Y ahora todo el mundo opina, desde el que la defiende a ultranza hasta el que la critica sin piedad. He visto comentarios que dicen que es prepotente, otros que dicen que es una metáfora interesante, y hasta los que se preguntan si ha perdido la cabeza. El salseo está más vivo que nunca. Yo me pregunto, ¿realmente era para tanto escándalo? A lo mejor la gente se ha tomado la frase al pie de la letra, sin pensar en segundas interpretaciones. O a lo mejor, como os decía, es que ya la tenían en el punto de mira y cualquier cosa que diga, por pequeña que sea, se convierte en un drama. Y no sé vosotros, pero a mí me da un poco de pena que algo así se magnifique tanto. Al final son palabras a veces mal interpretadas, a veces dichas sin pensar demasiado, pero que acaban creando un revuelo tremendo. Y ella, pobre, pues se ve envuelta en este lío. Pero bueno, ¿qué os voy a contar a vosotros? Ya sabéis cómo funciona esto de la fama y las redes sociales. Un pequeño desliz y te caen encima. La próxima vez a lo mejor se compara con un gatito tierno a ver si así se la gana a todo el mundo. O con un unicornio, que eso siempre gusta. En fin, la cuestión es que la frase ha dado para mucho. Y seguro que seguirá dando. La gente no se olvida tan fácilmente. Y cada vez que la vean, seguro que alguien piensa en ese guepardo. Ahora, dejadme preguntaros una cosa, que me interesa un montón vuestra opinión. ¿Creéis que Demet Özdemir se equivocó al compararse con un guepardo, o creéis que la gente está exagerando mucho el tema? Contadme todo en los comentarios.